Buenas, buenas, bienvenidos a su repaso favorito, repaso de la lección de escuela sabática por sus amigos, aquí sus amigos y pastores, el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Les saludamos un cariñoso saludo a todos y todas que nos ven. Pastor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, bendecido por el Señor, contento de estar nuevamente con todos ustedes para compartir las hermosas esperanzas y bendiciones del Señor. Gloria a Dios, así es. Hermosas esperanzas. Muy bien dicho. Pastor, y tenemos este fin de semana que nos van a estar viendo, va a haber celebración de Día de las Madres, porque es el fin de semana donde se celebra acá en Estados Unidos el Día de las Madres. En algunos de los países es estrictamente el 10 de mayo, otros cambia un poquito, pero más o menos por ahí queremos darle un saludo, felicitaciones y agradecerles esas lindas madres que son parte de la iglesia, que son parte de nuestra familia, que son parte de nuestros amigos, que nos ven, ¿verdad? Y gracias por ser quienes son, ¿verdad? Porque demuestran el amor y el cariño y siempre nos traen esa esperanza en Cristo Jesús. Así es, un saludo especial para cada madre, que Dios la siga bendiciendo, dándole la sabiduría, el poder, la vida y la salud. Bendiciones a todas las madres. Amén. Gracias, pastor. La simiente de Abraham es la lección que vamos a estar tocando en este video para el 8 de mayo. Es la lección número 6. Estamos listos para entrar a la palabra de Dios, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tus bondades. Te damos gracias porque siempre eres bueno. Señor, te damos gracias porque sabemos que has obrado, has contestado muchas de las oraciones, Amén. has sanado, has protegido, has liberado a muchos de nuestros hermanos y familiares de tantas cosas que estamos enfrentando en estos días, Señor. Te alabamos, Señor. También te Amén. pedimos que seas con nosotros en este repaso, que tu palabra, que es vida, tu palabra que está viva, Señor, se desenvuelva y nos utilices como facilitadores, Señor, como instrumentos para llevarlo a tu pueblo, a tu grey. Amén. Que cada persona, cada padre, madre, cada joven, cada adulto que esté viendo este repaso, este video, Señor, sea bendecido por tu Espíritu Santo. Y que juntos, Señor, podamos crecer en tu palabra, que podamos entender tus preceptos, podamos entender tus promesas. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así sea. Amén. Pastor, tenemos un texto clave que nos gustaría leer antes de que usted comience la introducción, que se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29, ¿correcto? Sí, señor. Ok, aquí estamos y dice así: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Me encanta ese versículo y muchos otros que vamos a leer y que hemos leído durante esta semana. En lecciones anteriores y en esta lección vamos a seguir hablando, apreciados, de lo que es la simiente de Abraham. Y la promesa de Dios no falla, y eso es justamente lo que está en la Biblia. Dios le dijo: serás padre de muchas naciones y en ti se beneficiarán o serán benditas
todas las naciones de la tierra, no una sola nación. Usted lo va a explicar ahora más que todos los pueblos, pero no, Dios quiso bendecir a un pueblo en especial, pero para que él fuera el transportador de llevar el mensaje y la luz a todo el mundo, que les viera la gloria del Señor sobre ellos. Ahora bien, con la venida del Señor Jesucristo, en esta lección, vamos a ir más allá de solamente la nación judía y las naciones. Ahora vamos a ir a las naciones del mundo. Y este versículo que usted leyó, pastor, nos abre a nosotros la puerta, naturalmente, para lo que es el significado de la venida de Jesús por primera vez, ¿verdad? Y lo que fue la libertad que Dios nos dio a todos nosotros. Cuando digo nosotros, le digo a usted, a mí, al hermano, a cualquiera. No importa la nacionalidad, porque hasta ese momento la salvación estaba limitada y circunscrita solamente al pueblo judío. Y ellos no la sacaban. No. Ella solamente que vinieran a ver la gloria de Dios donde ellos y más nada. Pero no hicieron el trabajo. Sin embargo, algo hicieron. Ahora, cuando Dios habla a través del apóstol Pablo, que dice, no hay griego, no hay judío, ahora todos somos iguales. No, los judíos decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham y somos de la promesa. Es verdad y era verdad, porque Dios se lo había dado. Ellos tenían una promesa, pero para que la vieran más adelante a la gente. Ahora, esa promesa nos llegó a nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, todos aquellos que fuisteis bautizados por la fe, ¿verdad? Te aferraste a la promesa de Dios. Ahora, por la fe, vas a ser heredero de la promesa de Abraham. Qué grande. Eso era algo que no al principio no entendían los judíos y algunos no lo entienden todavía, pero eso es. Así que, apreciado hermano y amigo, si usted se bautiza, si usted acepta al Señor Jesucristo, permite que el Señor Jesucristo lo controle, le dirija su vida, le dé un nuevo corazón, ¿verdad? Tenga usted esa fe en el Señor, de seguro que usted recibe también la promesa y la bendición de la que Dios le dio al pueblo judío y en especial a Abraham. Así que, apreciados, esta parte es bien importante que nosotros la tengamos en cuenta. Que usted y yo ahora somos también herederos de la promesa de la salvación. Gloria a Dios por eso, vamos, pastor. Amén. Yo me gozo en el Señor en eso. Así que vamos a ver, de todas maneras, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, dice, lo escogió en medio de muchos, y dice, más que todos los pueblos. ¿Qué podríamos hablar allí, pastor? Más que todos los pueblos. Hay una especialidad en el pueblo de Dios, ¿verdad? Así, pues, ya de por sí es escogido, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios hace énfasis en este pueblo, verdad? Uno se pregunta a veces, ¿por qué será que mi familia, dentro de tantas familias, tiene la bendición de haber nacido en cierto lugar? O quizás haber tenido ciertas características. Hay familias que tienen talentos, ¿verdad? Genéticamente, el abuelito era músico, el papá era músico también, y el hijo salió, ¿verdad? Y de momento, pues, pueden decir, esa familia tiene ese prestigio, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene un prestigio mucho más allá de lo que podamos ver, que podamos contar, que podamos, ¿verdad? Más allá de un talento o dinero. Es más que todos los pueblos. Pastor, ¿me puede leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, por favor? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así es. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Habían pueblos, el pueblo de Israel no era el único pueblo que existía en esos momentos, pero fue escogido, ¿verdad? No, quizás porque estaban en poder, no estaban al poder, no estaban al mando,
¿Sería porque eran los más talentosos? Pues se puede ver en la historia que hay otros pueblos que son muy talentosos también. El pueblo, los filisteos, por ejemplo, tenían gigantes, ¿verdad? Tenían soldados que daban miedo. Pero el pueblo de Dios era un pueblo que Dios estaba escogiendo, lo estaba separando para una misión muy especial. Y Yahvé, Dios Todopoderoso, estaba escogiendo a este grupo de gente para un prestigio especial, una elección exclusiva, podríamos decir, para un plan divino. Iban a llevar un plan que no solamente iban a decir, somos hijos de Dios, somos los escogidos. Llevaban un plan que iban a ser parte de ese plan, que iban a tomar parte de ese sacerdocio, de ese ministerio que iba a llevar el pueblo de Dios. Es por eso que Dios los declara, ¿verdad? Pueblo escogido, pueblo real, porque ese sacerdocio los separaba dentro de todos los pueblos. Dentro de este pueblo iba a llegar a otros pueblos, ¿verdad? Íbamos a poder llegar a otros pueblos. Y vamos a ver más adelante en la lección que ya no es solamente judío o griego, es mucho más allá. Quiero leerles rapidito lo que dice el libro Profetas y Reyes en las páginas 12 al 14. Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a él. La invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza de sistemas de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a él. Esto es interesante recalcarlo porque a veces no pasa, porque somos humanos, que nos dan una cierta distinción y nos creemos, como dicen allá en el pueblo mío, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Esa no era la intención de Dios. Dios estaba preparando un pueblo que iba a ser de bendición a todos los pueblos, a todas las naciones. Un pueblo que iba a encargarse de ministrar, de discipular, y es un plan con mucha anticipación porque Dios en su infinita sabiduría sabía que iba a necesitar este tipo de personas que ya creían en él, esa base la tenían, ahora ellos iban a ministrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver eso dentro de lo que cabe y los acuerdos de tierras, ¿verdad? Porque dentro de los pactos hay acuerdos de tierra. El pastor nos va a hablar un poquito más sobre esto en la otra parte de la lección. Muy bien. Antes de llegar a los acuerdos de tierra, yo quisiera, hermanos, hacer como un paralelismo, ¿verdad? Porque el tiempo ha avanzado. Ahora estamos viviendo ya no en la época del pacto de Abraham allá con los judíos, ahora es con todo el mundo. Por eso dice la Biblia, allá no hay judío ni griego. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Miren ustedes. Ahora, me gusta esta nota, hermanos y pastor, que está en Hechos de los Apóstoles. Miren, escuchen esto, hermanos. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Oiga, es el medio. No es que la iglesia salva, el que salva es Jesucristo, pero la iglesia es la que tiene todas esas riquezas y las tiene en un depósito y las va a transportar a la gente. Pero a veces que nosotros tenemos la fe de Jesús y la Biblia tenemos ahí guardadas y no la sacamos para que la gente la lea. No la llevamos para que... Ajá. Entonces dice también, fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Ahora no se está hablando del pueblo de judíos. Ahora se está hablando de la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Cada uno tiene una parte que cumplir, ¿verdad? Dice, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará en el tiempo, con el tiempo, aún la gracia de Jesucristo. Enorme. Y esta es una responsabilidad bien importante porque Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad.
Ahora, volvamos nuevamente a aquel lugar cuando usted nos mencionó el acuerdo de tierra. Fue un acuerdo que se lo dio a Abraham, después se lo dio a Isaac y después a Jacob. Y ustedes saben, hermanos, por qué fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto. El pueblo de Israel llegó a Egipto sencillamente porque allá estaba José, ¿verdad? Y cuando ya José estaba viejo y ya se daba cuenta que se iba a morir, entonces él llamó a todos los dirigentes del pueblo de Israel que estaban allí y les dijo: yo me voy a morir ya dentro de poco. Cuando yo me muera, por favor, lleven mis huesos, llévenlo a la tierra prometida. Y entonces les volvió a repetir la misma promesa: mira que yo les voy a dar las tierras. Yo les voy a dar, se les he hecho esta promesa y se las voy a dar. Y van a llevar mis huesos a donde estén, allá donde estén. Así que eso es bien importante. Vamos a leer, pastor, Deuteronomio 28:1 primero. Ok. Aquí dice Deuteronomio 28, versículo 1. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si tú cumplirás? ¿Qué era lo que íbamos a recibir o lo que iban a recibir como pueblo? ¿Qué dice ahí? Léame otra vez, pastor. Dice: si tú cumplirás. Cumplirás. Pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Muy bien. Esto no quiere decir, como dicen algunos, bueno, esto era la salvación o la justificación por las obras. No es que ellos tenían que cumplir, pero la salvación era lo que ellos hacían, tenían que hacerlo de corazón. Por eso muchas veces yo les decía: este pueblo me sirve, pero su corazón está lejos de mí. Luego, cuando nosotros vamos a adorar al Señor y a servirle en la iglesia, fuera de la iglesia, debemos hacerlo con el corazón, con el deseo sincero. Ahora, ¿qué pasaría, pastor? Léanos el versículo 15, si desobedecían o no cumplían la parte del pacto ellos de obedecer. Así dice el versículo 15. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Ok, fíjese usted. Esto es sencillamente la consecuencia de lo malo que ellos podían haber hecho. Y el Señor sabía, ¿verdad? Porque ellos estaban en medio de un pueblo, ellos iban a ir, todavía no estaban en medio de un pueblo pagano. Había paganismo, ¿verdad? Había idolatría, había vicios. Y Dios sabía que ellos tenían ese peligro. Pero dijo: te mando aquí, los mando, hijos míos, sean fieles, sean obedientes a mí, hagan las cosas de Dios. El Señor sabía, hermanos, lo que son las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es que sencillamente comienza como algo dulce, pero luego se va depravando y depravando y depravando. Y fue en realidad lo que le pasó al pueblo. Así que, apreciados hermanos, amigo que nos escucha, el pecado tiene un nivel que buscar, un curso que seguir y un fruto que madurar, y el fin de ellos es la muerte. Repito, comienza a veces con una ilusión muy bonita, sea lo que sea. Oh, qué bueno. Pero sigue el proceso y sigue el curso. Y si es pecado, y si estamos apartados de Dios, aunque aparentemente no se vea primero, al final llega a la destrucción
y a la muerte, y es lo que siempre se ve. Ahora, hermanos, eso fue lo que pasó. Y cuando llegó el momento de testificar, no lo hicieron. Aunque más adelante vamos a ver que un remanente siempre hacía la labor. Ahora, nosotros como iglesia y como mundo, porque cuando yo como iglesia me estoy refiriendo a la iglesia adventista, pero dijo Jesucristo, en otras iglesias hay ovejas que no son de mi redil, pero que es necesario traerlas. Sabemos que el espíritu de profecía nos dice que cuando llegue el reavivamiento mundial, ¿verdad? Cuando llegue el mensaje de este ángel que alumbrará toda la tierra, el cual significa que comienza el Espíritu Santo a trabajar y la lluvia tardía sea derramada y la gente se entrega al Señor, ya sea la preparación final para la venida de Cristo, ¿verdad? Nosotros debemos ser los principales en salir a dar una verdad que tenemos y que el mundo está pisoteando y sin embargo predican del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos nosotros una ventaja en relación al pueblo de Israel antiguo. Cuando el pueblo de Israel fallaba, ellos eran desterrados y le quitaban la tierra ellos iban cautivos al otro rey. Y por allá estaban 50 años, 70 años, los años. En Egipto tuvieron 400 años. Ahora bien, nosotros ahora necesitamos estar fieles y firmes al Señor. Escúcheme. Sin embargo, si nosotros fallamos, pues naturalmente no podemos entrar a la tierra. Nuestro deseo, nuestra motivación, nuestra oración debe ser seguir en el Señor para poder entrar a la tierra prometida. Pero una vez entrada a la tierra prometida, ya no la vamos a perder. Amén. Ya no la vamos a perder. ¿Por qué razón? Porque la tendremos para siempre. La tierra prometida la vamos a recibir, comenzando con la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ir en el milenario, 1000 años al cielo. Y luego estaremos en la tierra renovada, donde estarán juntos el león, un cordero, y estará la serpiente ahí juntas, todos allí, y un niño jugando con ellos, y todo será paz y bendición. Y más nunca se levantará el pecado. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, esta lección nos va mostrando más allá. No solamente nos vamos a quedar en la época ya de Abraham, pero ahora nos estamos quedando en la época de nosotros y en lo que viene, lo que es la escatología. Ahora, volviendo a Israel y el pacto. ¿Cómo le fue a Israel con ese pacto que hizo con Dios, pastor? Bueno, pues no siempre le fue bien, ¿verdad? Tuvieron sus momentos. Yo no sé si a lo mejor uno pudiera sentarse y usted dirá, bueno, pues este pueblo de Israel era tremendo, eran desobedientes en ciertos momentos, y lo que vamos a leer en Jeremías como que da, ¿verdad? Esa inclinación de que no estaban de acuerdo, no estaban siendo obedientes. Pero vamos a ponerlo en nuestra, ¿verdad? En nuestra relación de nosotros. A veces tenemos acuerdos y no llevamos ese acuerdo a la totalidad de los aspectos que debemos seguir, ¿verdad? Las cláusulas, por ejemplo, cuando hemos tenido un acuerdo de un contrato de trabajo, hemos podido llevar al pie de la letra cada cláusula. Hemos fallado, ¿verdad? Como humanos en muchos momentos. Quizás en algo más sencillo, en un contrato de un auto que financiamos. ¿Cuántas veces se nos ha atrasado el pago, verdad? La cláusula dice que usted debe pagar el 1 de mes, pero llega el día 5 y todavía no puede, y a veces se atrasa y pasa un mes, ¿verdad? Hemos fallado. Y el pueblo de Israel falló en maneras grandes y falló frente a Dios. Jeremías 11:8 tiene unas palabras fuertes en cuanto a esto, pastor, si me lo puede leer. Dice el profeta Jeremías, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no lo cumplieron. Ajá.
Wow. Entonces, fíjense lo que dice Jeremías 11:8. Si leemos bien, contextualizamos, ¿verdad? El versículo. El Señor dice que traerá sobre ellos todas las palabras de este pacto. Aparentemente el pueblo se comenzó a inventar cosas, empezó a desviarse de la línea, ¿verdad? Y el Señor fue claro. Voy a tener que traer cada palabra, cada cláusula, hasta las letritas chiquitas que había, las voy a tener que volver a traer para que entiendan que había un acuerdo, hay un pacto de que yo soy un Dios de orden, sí, tengo gracia, tengo perdón, sí, soy bondadoso, ¿verdad? Soy un Dios de paz, pero soy un Dios de orden. Y ahí lo estaba dejando saber. El libro acá, Conflicto de los Siglos, ¿verdad? La hermana White tiene palabras para reforzar lo que estamos viendo aquí. Y lo habla directamente como que la infidelidad a Cristo. Y a veces tenemos que ponernos en nosotros y cuán fieles somos, ¿verdad? La fidelidad, nos gusta que otros sean fieles con nosotros, que nuestros hijos sean fieles, que nuestro cónyuge sea fiel con nosotros, que nuestros empleados sean fieles con nosotros, pero ¿cómo está nuestra fidelidad con Cristo? Esto es lo que dice Conflicto de los Siglos, página 378. La infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. Es comparada a fallar al voto matrimonial. Bien, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido escogidos para llevar un mensaje muy importante. Como bien decía el pastor, hay fieles, hay hijos de Dios, hay buenas personas en otras denominaciones, en otras iglesias, pero nosotros tenemos una verdad que debemos compartirla, hablarla, pero algo está pasando que nos está quitando el fervor, algo nos está pasando que nos está quitando la pasión por ese mensaje. Y lo que veo aquí en Conflicto de los Siglos, que lo ponemos al lado, ¿verdad? Al relieve de Jeremías 11:8, es que nos ponemos a jugar con lo que no es de Dios. Nos ponemos a inventar, nos ponemos pero me gusta aquella cosita que me gusta, y la tentación comienza a meterse en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Seguimos dándole cuerda a eso y menos fervor tenemos. Y no es solamente eso, que la fidelidad no está ahí. No somos fieles, ¿verdad? A veces podemos entender la palabra adúltero a solamente al cónyuge que se acuesta con otra persona, ¿verdad? Que no es su pareja. Pero la adulteración es adulterar lo que no es parte de lo que fue pactado, ¿verdad? De lo que fue comprometido. Nosotros estamos comprometidos a la acción original. Al original, exacto. Es como una receta, cuando no sigues la receta, la comienzas a adulterar. Ya no es esa receta, ya no es la misma receta que estaba dispuesta a hacerse. Entonces, nosotros comenzamos a adulterar poco a poco la receta. Podemos adulterar muchas cosas que quizás, ¿verdad?, son irrelevantes, pero si adulteramos la forma de ser fiel a nuestro Señor y Salvador, estamos cometiendo un grave error. Estamos cayendo con las mismas cosas que estaban cayendo, desgraciadamente, el pueblo de Israel como nación. Y una de las cosas que resalta, pastor, que no quise dejarlo a un lado, es el nacionalismo. El nacionalismo a veces ciega a la persona, y lo estamos viendo acá en Estados Unidos. A veces
por ser nacionalistas y pensar que el Estados Unidos es solamente, ¿verdad? El que tiene el favor de Dios, nos cegamos, ¿verdad? Y la bandera la tenemos más en alto que la doctrina, que la Biblia, exacto. Eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Eso es poner a alguien sobre, ¿verdad? Sobre Dios. Y eso es infidelidad. Y esas cosas las vivió el pueblo de Israel. A veces se creyeron que eran la última Coca-Cola en el desierto. Y esa no era la misión de Israel. Nuestra misión tampoco es creernos la última Coca-Cola del desierto. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de esperanza al caído, al necesitado. Y podemos lamentablemente caer. Así que despierta, iglesia, despierta, hermana, Amén, hermano, amén. ¿verdad? Y seguimos porque hay un remanente. A veces han escuchado esa palabra, pero es una palabra que está en la Biblia y tiene una connotación poderosa, ¿verdad, pastor? Sí. Pastor, antes que nos lea los dos textos que quisiéramos leer, fíjense ustedes lo que es el significado, ¿verdad? Del remanente. En la iglesia adventista siempre se ha hablado del remanente. El remanente tiene el significado, el sentido de lo que queda. Algo. Cuando el pueblo de Israel como nación, ¿verdad? Se apartaba de las cosas, de los caminos de Dios. Y la gente o los otros pueblos de otros lugares que no eran del pueblo de Dios, no podían ver la gloria de Dios. Porque ellos estaban apartados haciendo las mismas cosas que ellos hacían, que los malos, los paganos hacían. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios en medio de todo, había un grupo que sí estaba haciendo las cosas bien. En medio de todo el pecado, en medio de todo el fango, había un grupo de familias que sí estaban haciendo las cosas de Dios. Bien, yo me admiro siempre de la historia de Daniel y de los 4 hebreos, ¿verdad? Y un grupo, ¿verdad? Que dice que en el momento cuando Nabucodonosor se llevó a toda esa gente para Babilonia para la ciudad de Babilonia y para trabajar en el río abajo, ¿verdad? Para trabajar en todas las tierras. ¿Cómo habían esos muchachos en medio de tanta corrupción, un grupo de personas que dijeron y se propusieron no contaminarse, porque así estaban en sus casas, orando a Dios y siendo fieles a Dios, aunque todo el mundo afuera hiciera las cosas malas, aquellos padres, aquella familia estaban orando con sus hijos para ser fieles al Señor. Así somos ahora también, hermanos. No es que sea que, no, porque hay alguien en la iglesia que como lo hacen ellos así, yo también lo voy a hacer porque ellos también lo hacen. No, es al contrario. Usted es un remanente, ese es el sentido del remanente. Lo que queda fiel al Señor es el remanente. Ahora, léame, pastor, Miqueas 4, 6 y 7, para tener la idea del remanente, de lo que Dios quiere que sea el remanente. Muy bien, Miqueas 4, 6 al 7 dice así: cuando llegue el día, reuniré a las ovejas que cojean con las que se apartaron del camino y con las que afligí. Con las que cojean haré un remanente y con las descarriadas haré una nación fuerte. Y desde ahora y para siempre yo reinaré sobre ellos en el monte Sión. Un momentico, hasta ahí, no me lea el otro. Miren ustedes, hermanos, el sentido del remanente. ¿De quién hizo una nación grande? De las que cojean, de las perniquebradas, a lo mejor cuando vino la invasión de la gente, se llevaron todo lo bueno y lo quebradito, lo feito que lo dejaron, no se está feita, déjala por allí. De ese pueblo, de esos que estaban así ya, todos perseguidos, dice, voy a hacer una nación fuerte. Ese es el remanente. Pero que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a ver el otro, pastor. Sofonías 3, 12 y 13.
Muy bien. Sofonías 3, 12 y 13. Dice de la siguiente manera, pastor. En medio de ti dejaré a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en mi nombre. El remanente de Israel no cometerá injusticias, ni dirá mentiras, ni habrá entre ellos gente mentirosa, porque yo los cuidaré como un pastor, y ellos dormirán sin que nadie los atemorice. Miren ustedes, hermanos, el sentido. Esto también está en el mismo aire, ambiente, de cuando venían aquellas invasiones de los grandes, poderosos reyes que eran superiores al pueblo de Israel en ese momento. De paso, en los momentos cuando fue Israel por encima de todos sus vecinos, fue cuando el reinado de David y Salomón. Con los demás se volvieron, pero tremenduras, malos. Ahora bien, hermano, mire. Dice, de toda esa gente débil, de todos esos pobres que quedaron en los territorios que eran invadidos por los reyes paganos, de esa gente que muchas veces se le llevaban su familia, a veces se le llevaban sus hijos, los fuertes, para que fueran a trabajar allá en su nación. Esos pobres que quedaban allí, dice, de ahí, dice, voy a hacer una nación fuerte. Pero esas personas eran fieles, vuelvo a repetir, temerosas al Señor. Y si no, usted es fiel y usted es temeroso a Dios, Dios viene y nos bendice y nos ayuda. Ahora, hermanos, ¿cuál es el siguiente remanente? El siguiente remanente es usted y yo, porque estamos en el tiempo del fin. Y hay muchos hermanos que identifican al remanente de una manera equivocada. La Biblia dice, un remanente es aquel que es fiel al Señor, que en medio de un grupo de personas que no es obediente ni fiel al Señor, yo sí soy fiel al Señor, puede decir usted con su familia, ¿verdad? Ahora, pero hay una gran avalancha, ¿verdad, hermano? Del pecado. Y allí es donde el Señor quiere entrar en este momento. Puede ser, como usted decía, pastor, en qué momento nosotros nos estamos desviando. ¿En qué momento de repente usted, hermano, que está en la iglesia, familia de la iglesia, joven, de cualquier edad, se ha desanimado y de repente no quiere volver a la iglesia o va a la iglesia ya por allá como de último? Ha perdido el fervor, como si hubiera pasado la guerra y usted quedó allá como el último. Pues Dios, hermanos, déjenme decirles, viene pronto. Las cosas que estamos viendo ahora, hermanos, nos indican que el fin del mundo está pronto. Esta lección no es de eso, pero sí abarca esto. Dice en el libro Conflicto de los Siglos, en el libro Conflicto de los Siglos, o al fin de conocerle, página 81, dice, en los atrios celestiales se intercede por su iglesia, intercede por aquellos para quienes se pagó el precio de la redención con su sangre. ¿Quién intercede por nosotros? Ahora, hoy, mientras usted está escuchando esta lección, ¿quién? Jesucristo. Intercede por mí, por ti, por tu hijo, por nosotros, ¿verdad? Y es el momento de nosotros poder decir al Señor, perdona mis pecados, te presento mi familia, cada quien buscará al Señor de corazón. Y dice, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él firmemente, sino porque Él nos sostiene a nosotros. Preciados hermanos, compañeros, si usted se siente débil, si usted tiene algún problema, una dificultad, Dios quiere bendecirte y sostenerte, ¿verdad? Y llevarnos fieles hasta el final, para que también participemos de la tierra renovada que Él ha prometido para su pueblo. Este es el remanente del Señor. Ahora, pastor, háblanos del Israel espiritual.
Es el Israel espiritual. Israel espiritual es un Israel ampliado, ¿verdad? Lleno de gracia y de una esperanza linda, ¿verdad? Es interesante como algunos de los del mismo Israel esperaban con ansias el momento en que el Señor crearía un Israel espiritual. Muchos tenían un concepto erróneo de cómo eso se iba a ver, ¿verdad? Leímos al principio Gálatas 3, 26 al 29, pero ahora vamos a leer Romanos porque Pablo nos dice algo muy poderoso aquí para comprender y entrar en más, ¿verdad? Profundo de qué significa esto del Israel espiritual. Romanos 4, 16 y 17, pastor. Dice así. Por lo tanto, la promesa depende de la fe, para que sea por gracia, para que quede asegurada a todo descendiente, no solo que es de la ley, sino también el que es de la fe de Abraham, padre de nosotros. El 17. Pues escrito está, te he puesto por padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre ante Dios, en quien creyó el Dios que da vida de los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ahí tenemos una clave, ¿verdad? Pero recordemos lo que decía Gálatas 3, 26 al 29. Por medio del bautismo, ¿verdad? Eso que hemos creído y profesado, creer en Cristo Jesús, nos volvemos uno en Cristo, ¿verdad? Y la promesa se recibe por fe. Por fe. Amén, amén. No por obra, no por sangre, no por herencia, no por su apellido, ni por mi apellido, ¿verdad? No por la institución, es por fe, ¿verdad? A fin de que esa promesa sea firme para toda la descendencia y que son de la ley, o la ley no queda a un lado, es parte de toda la promesa, ¿verdad? Para los que son de Abraham y los que son parte de esta fe en Cristo, ¿verdad? Esto es para todas las naciones y quien creyó y se unió en Jesús. Uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Cristo es quien nos une, ¿verdad? Así es. Y la fe nos define. Nos amarra del Señor, nos tomamos de él. Porque el justo vivirá por fe. Y nos sigue dando, ¿verdad? Hincapié de que la fe es la esencia, es lo que nos distingue, ¿verdad? ¿Cómo está tu fe, hermanos? Yo a veces le digo a los hermanos, ¿cómo está tu fe? Imagínate que tu fe pudiéramos medirla y quizás tu Apple Watch diga, te queda 30% de fe hoy. ¿Qué harías con ese 30% de fe? Quisiera cargarlo y decir, bueno, vamos a subir esa fe a 98, a 100%, ¿verdad? Que no se nos... Y se puede. Y se puede. Y por imagínense que la pudiéramos medir, ¿verdad? La podemos sentir, se puede ver, ¿verdad? Porque el ánimo, las acciones declaran de cómo está tu fe, ¿verdad? Pero no hay una medida, ¿verdad? Estamos en una época, en un tiempo donde todo creemos que lo podemos medir con la tecnología. Y la tecnología no nos puede dar eso. Pero lo que sí la fe nos da es ese ánimo, ese fervor, esa alegría, ese gozo. Hay hermanos que viven ese gozo, que no solamente llegan a la iglesia, llegan con gozo porque ya estuvieron siendo alimentados durante la semana, porque esa mañana se levantó y oró al Señor y confía en el mismo Señor que estuvo en su casa, estuvo en medio de su oración, en su culto personal, que lo va a encontrar en la iglesia también y que lo va a encontrar luego en el servicio y que lo va a estar con él en el trabajo. Y ese es el pacto que estamos. Un Señor, un Dios que sigue con nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo
para que pueda estar con nosotros consolándonos, para que pueda estar apoyándonos, para que pueda darnos fuerzas cuando nosotros ya nos bajó la rayita, ¿verdad? A un 10%. Esa promesa es por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque solamente mediante su gracia, que es inagotable, podemos recibir eso. Y la fe nos, como decía el pastor, nos ataja, ¿verdad? A Cristo Jesús. Por medio de esa fe, le somos fieles. Por medio de esa fe es que lo amamos de todo corazón y porque tenemos que, no es porque tenemos que, es porque lo amamos, porque nos nace, lo queremos amar, queremos seguir atados a ese amor innegable que Él nos ha dado, esa salvación que hemos recibido, que hemos profesado por medio del bautismo y que ahora tenemos una promesa para algo que nos va a sacar y va a eliminar por completo la gran crisis, la verdadera pandemia que vivimos, que es el pecado. Pastor, esta lección está poderosa, está jugosa, como digo yo. Hay mucho para sacar, pero necesitamos hacer una conclusión para terminar este repaso. ¿Y quién mejor que usted para que nos lleve a ese momento de conclusión? Bueno, hay un versículo que se encuentra en Juan 10, 27, 28, que nosotros siempre hemos escuchado. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y sigue después leyendo, ¿verdad? Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. No hay pecado. No hay circunstancia que nos pueda arrebatarnos de la mano del Señor si nosotros estamos cobijados por Él. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas a mí. Eso es, apreciados. Número 1. Número 2. Como usted decía, pastor, Dios, apreciados hermanos, no hace distinción ni de nacionalidad, ni de raza, ni de casta. En el nombre de Jesucristo no hay judío, no hay americano, no hay mexicano, no hay colombiano. No, todos somos uno en Cristo Jesús, de la nacionalidad que usted sea. Solamente lo que nos hace es que seamos fieles al Señor, porque Cristo dice, esas son mis ovejas, ellas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Alabado sea el Señor. Y punto número 3, hermanos, Jesucristo vino a derribar las murallas de separación, a derribar las murallas que el pecado quiere hacer en nosotros, a derribar todo lo malo, para abrirnos el camino y que nosotros tengamos libre acceso a la patria celestial por el nombre y el poder de Jesucristo. Si hay, hermanos, cualquier debilidad, cualquier problema, enfermedad, lucha, dificultades, aferrémonos al Señor y digamos al Señor, yo quiero seguir siendo de ti, quiero seguir siendo fiel y el día que tú vengas, también llévame en gloria para morar en la patria celestial. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Hay esperanza en Cristo, hermano. Si usted se está sintiendo desanimado, esas son las palabras que debe recordar. No hay nada que lo pueda atar a eso que lo derrumbó, porque en Cristo Jesús podemos levantarnos, clamar, vamos a volver a Él y tener un rumbo con esperanza, ¿verdad? Un rumbo de gloria, poderoso. Gracias, pastor. Amén. Espero, hermano, que nos sigan viendo por las redes. Estamos en Facebook, en la página de la Iglesia de Revive, SDA Church. También por la página de su servidor, Pochi Montes, en YouTube.
El pastor Otniel tiene un tremendo canal de YouTube también. Sígalo para que vea más material y muchos recursos que puede ser de beneficio para usted hoy. Gracias, pastor, nuevamente. ¿Nos puede dirigir en oración para culminar? Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque tú eres el que conoce el fin desde el principio. Y en este fin de mundo hay tantas cosas y dificultades que pueden enredarnos nuestras vidas, nuestras familias. Pero te pedimos en este momento, queremos, Señor, por medio de la fe, aferrarnos a ti, a tu mano poderosa. Y si estamos aferrados a ti, nadie nos arrebatará de tu mano. Aumentanos la fe, la confianza y el amor en ti, para seguir avanzando hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Todas estas bendiciones las pedimos, pidiéndote que nos llenes nuestro amor, nuestro corazón de amor y gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Tengan un Amén. lindo y bendecido día. Amén.